Bienvenidos a esta discusión abierta. Chile, un país de 17 millones de habitantes, el 80% de ellos vivimos en zonas urbanas. Tenemos 4.200.000 vehículos y se espera que para el 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, 5 años más, estemos hablando de 7 millones de automóviles en la ciudad. Hemos aumentado nuestros ingresos, sin embargo, nuestra calidad de vida en las ciudades y en el país en general ha ido bajando. Tema preocupante. Veamos la nota de contexto para hablar de urbanismo, de desarrollo. Pero antes les voy a presentar a nuestros invitados. Saludamos a don Rodrigo de la Cruz, quien es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Don Arturo Orellana, ¿cómo está? Bienvenido, que es autor del estudio ICBU, que lo hizo la Universidad Católica con la Cámara Chilena de la Construcción. Ya nos va a explicar de qué se trata este mismo estudio para hablar de la calidad de vida en la urbe. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Víctor Barrueto, quien es director ejecutivo de Actus, exintendente, usted lo conoce, exparlamentario también. Actus es la Asociación de Concesionarios de Transportes Urbanos de Superficie. Qué bueno que le pusieron la sigla, que es más cortita, porque si lo presentamos largo no nos va a caer en la pantalla, así que bienvenido. Gracias. Fundación Salvemos la Ciudad, saludamos a don Patricio Germán, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. La calidad de vida en la urbe, la calidad de vida en la zona rural, la calidad de vida en nuestro país, tema de hoy. Nota y comenzamos con esta discusión abierta. El siglo XXI es el siglo de las ciudades. Las grandes urbes marcarán las definiciones en los estilos y la economía está fuertemente determinada por lo que sucede en la City de Londres o la Bolsa de Nueva York. Chile posee una población urbana que supera el 80% y a pesar de que somos 17 millones de habitantes, aún hay quienes viven en zonas rurales. Los servicios, la calidad de vida, el desarrollo profesional y el acceso a un estilo de vida más intenso siguen siendo el principal atractivo de las ciudades. La ciudad determina el estilo de vida, el trabajo, la educación y, por cierto, el tiempo en familia y el que dedicamos simplemente a vivir. Y muchas veces definen incluso la personalidad, marcando una diferencia entre provincianos y capitalinos. Pero a la vida en ciudad debemos sumar problemas que no tienen que ver solo con sus habitantes. Contaminación, congestión, problemas de transporte y dificultades de acceso en algunas regiones son algunos de los principales problemas con los que los chilenos deben lidiar a diario mientras intentan llevar una vida tranquila. Mejorar nuestra calidad de vida y la de las ciudades, tener un hábitat urbano que nos identifique y nos permita sentirnos parte de él, y cómo aportar al desarrollo urbano de nuestra ciudad, es la discusión abierta de hoy, en Actualidad Central. Ahí está la nota de Cecilia Robles. ¿De qué manera, Rodrigo, podemos visualizar la calidad de vida de los chilenos? Porque tenemos el 80% viviendo en la urbe. Y además que esto empezó a podrirse también en otras regiones. Por ejemplo, Temuco contaminado, Antofagasta con problemas de taco en la quinta región, para qué decir, en Valparaíso, Viña. Claro, y la ciudad ya se planificó. Y hoy día, en el fondo, hay que ir a solucionar un problema que ya existe, que ya se echó a perder. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que tú dices la ciudad se planificó. Yo creo que la ciudad precisamente adolece de eso, que la planificación genera una, ¿cómo podríamos llamar? Áreas homogéneas, es decir, zonas de viviendas, zonas de comercio y servicios, y todo esto conectado por una red de transporte, ¿no? Así se planificó Santiago, con los principios, digamos, que derivaron del movimiento moderno. Pero evidentemente que eso se maneja hasta una cierta escala. Pasando otra escala, y especialmente considerando la desigualdad que tenemos nosotros, y generó una ciudad muy segregada, ¿ya? Y esta ciudad segregada genera zonas con muchos recursos. Pero Santiago se planifica. Entonces se destruyó la planificación. Se planifica y empieza a tener crecimientos inorgánicos. Así es. O sea, en donde si yo tengo lucas, me pongo con un edificio, tenga estacionamiento, no tenga estacionamiento, tenga acceso, no tenga acceso, se construyen viviendas sociales en la comuna de acá y no tiene colegio, no tiene salud. Y eso es, y uno siempre dice, es que no está legislado, porque somos los reyes de buscar leyes para lo que sea. ¿Por ahí pasa el tema? ¿Falta regulación? No solamente por la regulación, yo creo que pasa también por el hecho de que la región metropolitana tiene más de 50 comunas, Santiago mismo son 34, cada una tiene su propia... Y esto es incoordinable, digamos. No se puede coordinar. Digamos, el llamado alcalde mayor que todo el mundo pide. Arturo,
Bueno, tú hiciste un estudio. ¿Qué pasó y qué ha pasado acá? Porque pareciera que es un problema insolucionable porque viene de base malo. Este crecimiento inorgánico se disminuye en las zonas agrícolas cercanas a la región metropolitana. Tenemos mucho auto y tenemos un transporte público que la verdad deja mucho que desear y por lo tanto la gente prefiere andar en auto. Entonces, círculo vicioso. Mira, lo que a mi parecer está ocurriendo es que la institucionalidad que nosotros nos dimos en este país hace prácticamente 2 siglos no ha cambiado mucho y la realidad de desarrollo del país ha cambiado bastante. Y particularmente yo creo que el Estado sistemáticamente se ha ido restando de la tarea de garantizar a los ciudadanos, digamos, las personas que vienen a la ciudad, siendo estándares más o menos homogéneos de calidad de vida. Y más bien le ha dejado al mercado un rol extremadamente importante. A la vez el mercado no es el que tiene que garantizar las condiciones de vida igualitarias entre las personas. Y eso tiene que ver también porque el Estado, por otro lado, es fuertemente centralista y fuertemente sectorial. Y debilita en demasía la condición de planificar a nivel local y a nivel regional. Los gobiernos regionales en Chile son débiles y los municipios dependen de la plata que recaudan a través de permiso. Claro, y sentido perverso. Hay un sentido perverso, efectivamente, que favorece al mercado, pero debilita la capacidad de algunos municipios de generar mejores condiciones. A ver, Rodrigo, mira, Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, La Reina y Ñuñoa son las 6 comunas con mejor calidad de vida. Pero también están el contrario, diríamos, las últimas 6 comunas con peor calidad de vida. ¿Qué tienen en común cada uno de estos grupos? ¿Qué es lo que hace que tenga buena calidad de vida Las Condes, Ñuñoa, Independiente de Las Lucas? ¿Qué es lo que se midió? ¿Se debe medir el acceso a la contaminación? Mira, lo que se mide es lo que se puede medir. Partamos de la base que en este país la generación de información cada vez es más desastrosa. Es decir, está el censo y podemos hacer un recorrido. Por lo tanto, en el intento de buscar información desagregada por comuna, nosotros lo que encontramos y tratamos de fijar es un estándar urbano comparable entre comunas que tienen más de 50.000 habitantes y que son deseables desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos y privados. Y eso es lo que es desigual. Ahora, dime una cosa, Víctor. ¿Cuál ha sido el aporte o el desaporte del transporte urbano de superficie? Porque la verdad que con el Transantiago la ciudad se transformaron los hábitos, hasta la programación de televisión se transformó. Sí, la gente está saliendo más temprano, como 1 hora más temprano, fíjate. Claro, entonces, la verdad que... Mira, el transporte puede ser un instrumento espectacular para hacer ciudad o puede ser un desastre. ¿Y cómo estamos hoy día? En la segunda. Estamos en medio camino. Yo tengo algún optimismo. Pero si me dejas comentarte una cosa, porque yo creo que es súper importante este índice. A mí me hizo pensar al tiro en el índice de desarrollo humano. Que aunque tengan todas las limitaciones que tengan las mediciones, por lo menos empiezan a poner un foco de atención. Y yo creo que el urbano y la ciudad está de moda. Así como está de moda este hombre aquí hablando de estos temas hace mucho tiempo, que fue pionero. Yo creo que la ciudad está de moda y sabes que es súper importante lo siguiente. Yo creo que eso obliga a preocuparse de la vida cotidiana de la gente de una manera distinta, mucho mayor. Que el mundo público empieza a mirar el desarrollo urbano, ¿ya? Y que la política y los políticos, que son muy ignorantes en este tema, porque es nuevo en parte, empiecen a obligarse a mirar la solución de las cosas en la ciudad. Lo obliga a un pensamiento sistémico que hasta hoy día no ha existido. Mucho más complejo, recogiendo la diversidad. Todo está relacionado con todo, el transporte, el área verde, en fin, te cambian, te hacen una diferencia de 1 a 100 de repente en un barrio. Pero ustedes, como asociación, ¿creen que están aportando o desaportando? Nosotros estamos intentando que el Transantiago termine bien como proyecto, dando un servicio de alta calidad para todos en el transporte público. Yo creo que la acumulación que hay de costos, esfuerzos, sacrificios, mucha gente pagó costos con esto, de todo tipo, no debería hacernos renunciar a tener un transporte público de alta calidad para todos. Y que ese salto, yo creo que se hacen ciertas cosas que podemos profundizar después. Sí, ese salto yo creo que se podría dar, pero necesitamos que esto se deje de transformar en un tema de debate político, de sacar pequeñas ventajas, se transforme en un tema más de Estado, de ciudad, y buscar un consenso y una cierta unanimidad, incluso diría yo, de qué es lo que hay que hacer para que esto se logre. Patricio, ¿qué pasó? ¿Por qué se nos echó a perder la ciudad? ¿Por qué no va de la mano el ingreso per cápita que tenemos hoy día, nuestra categoría de OCDE? Y la verdad que en Santiago vivimos mal.
Y no solamente en Santiago, sino que en muchas regiones, a raíz de la vinculación con la ciudad, no solamente por el tema de delincuencia. O sea, es ilógico que una persona tenga que gastar 3 horas diarias de su vida para trasladarse desde Puente Alto hasta Vitacura para poder trabajar. Se te va la vida arriba de la micro. ¿Qué pasó? Bueno, en Santiago tenemos problemas y tenemos cosas muy beneficiosas. Y esa es la razón por la cual, de los 17 millones de habitantes que tú recién comentabas, 7.300.000 viven en las 52 comunas de la región metropolitana. Ese es un hecho indesmentible. Pero ¿por qué la gente se viene para acá? Porque aquí hay cultura, hay deporte, hay cualquier cantidad de servicios de interés público que atraen a la gente. O sea, hay oferta de trabajo, que es muy importante. Desarrollo profesional. Pero es que en todo orden de cosas. O sea, en la región metropolitana de Santiago está radicado todo lo que es ideal para el ser humano. Pero también tiene sus lacras. La lacra de la contaminación, que es tremenda, ¿no es cierto? Y es tremenda por las condiciones meteorológicas que tenemos y por la condición física, y por la famosa vaguada costera que impide la dispersión de contaminantes a la atmósfera. Y son situaciones que se van a mantener hasta que el mundo exista. Eso no va a cambiar nunca. Entonces el tema pasa porque, en nuestra opinión, echamos mucho de menos que las autoridades políticas que deciden estas materias se atrevan, no se han atrevido a generar políticas de incentivo, de inversión, para que la gente viva armónicamente en todo el país, como pasa en Europa. Todos los países europeos, ninguno en la capital tiene el 43 o el 44% de la población en la capital. Hay mucho equilibrio. Y en ese sentido, concuerdo contigo en términos de que el Transantiago puede mejorar, y todos quisiéramos que mejorara. Yo le acabo de decir a Víctor que el ideal sería, en un mediano plazo, analizar la situación para que se conecte con el metro, que sea un solo servicio público, metro y Transantiago. Yo sabemos que el metro es autosuficiente, incluso hasta prepotente, ¿no es cierto?, el metro, en términos de que ellos deciden cómo va la cosa. En ese sentido, yo creo que podría, en unos años más, mejorar sustantivamente la calidad de vida de la población. Entonces, como te digo, Santiago tiene cosas buenas y cosas malas. Hay que mejorar lo malo. Y esa es la gran tarea. Antes de continuar con la conversación, bueno, el metro cumplió 40 años ya. Ahí había salido. Veamos lo que nos dice la gente, qué es lo que piensa. Usted mismo, ¿cómo opina, cómo ve la ciudad? Conciencia, que sean limpios, porque no le estamos dejando nada a nuestros hijos. Si usted ve todos papeles al piso y se olvidan, calidad de vida, educación. Te pasan a llevar y no te piden disculpas, y si tú pides disculpas te miran así como bicho raro. Es como, más que nada, un poquito de paciencia, tolerancia, porque aquí todos corren. Transportes mejores, micros mejores, de todo, que sean mejores de todo. ¿Pero por qué el transporte, por ejemplo? Transporte muy malo, a veces de repente, muy malo. Otras micros mejores, yo creo, otros más, para toda la gente, yo creo que sí. Bueno, yo creo que para mejorar la calidad de vida sería bueno mejorar el transporte público, sobre todo eso, y más ciclovías. Y tratar de que la gente ande con más calma, porque aquí anda todo muy acelerado, los ritmos de vida son demasiado excesivos, los tiempos, uno siempre anda apurado. Entonces, más que nada eso, el servicio público que fuera mejor. En el sector que yo vivo, que es acá Santiago Centro, para mí las áreas verdes, hay muy poco para poder salir a distraerse, caminar. No sé, pero es lo que uno ve otros sectores, como por ejemplo Providencia, el sector alto, hay muchos parques, muchos árboles, mucha vegetación, lo que no sucede acá. Mira, lo que pasa es que acá en Santiago el smog es lo que nos está matando a todos. Tú te das cuenta, miras al cielo y está todo oscuro, plomo, es solo humo. Ya la gente se está enfermando, me están contando en los colegios que se están enfermando niños con... Ahora hay otro que es con estómago y todo. También la calidad de vida en el sentido del tiempo.
el transporte, la gente que se demora mucho en llegar a sus casas. Se supone que el Transantiago iba a mejorar eso y no lo ha mejorado en nada. Yo veo aquí a la gente esperando filas, entonces yo creo que llegamos todos locos a la casa, en vez de llegar relajados, llegamos estresados. Yo creo que de partida el transporte público es pésimo, muy malo, y yo creo que eso afecta bastante a la calidad de vida de las personas de la ciudad, y también le faltan áreas verdes, porque lo único que hay son los cerros, ¿cachai? Y los parques en verdad son bien escasos. Sobre todo para el lado de la periferia, allá falta harto y eso también influye bastante. Y más encima, para la gente que vive en la periferia, los viajes para transportarse son más largos y todo, entonces es peor. Yo creo que para la mejor calidad de vida, yo creo igual que parte primero por nosotros más que nada, como para poder respetar a las personas. Y bueno, el transporte igual es algo súper importante, que yo creo que igual es... Todavía yo creo que la tarea no está finalizada con el tema del transporte, porque yo creo que parte más que nada por el tema de la información de las personas, que no están bien informadas, que de repente igual andan como para otro lado, nada más que eso. Factores en común: transporte, contaminación y áreas verdes. Les dejo planteada la pregunta, cómo abordamos cada una de estas temáticas. Pausa y ya estamos de vuelta. Una discusión abierta, planificación de las ciudades, calidad de vida, eso es lo que principalmente estamos discutiendo. Lo veíamos en la encuesta antes de irnos a la pausa, que era transporte, áreas verdes, contaminación, las tres cosas que buscaba la gente de mejorar. Sí. Entonces, hoy día como que los dados ya están jugados, entonces yo no sé cómo se puede solucionar. Lo del transporte creo que sí, pero por ejemplo áreas verdes, ¿de dónde vamos a poner áreas verdes? Tenemos la mitad de áreas verdes que dice la Organización Mundial de la Salud que se requiere en Santiago, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que mirar esto con cierto cuidado, porque existe una impresión de los santiaguinos, por llamarlo así, que no es la misma por ejemplo, con respecto, no es comparativa con respecto a otras ciudades, y muchos extranjeros que vienen consideran que la ciudad de Santiago ha mejorado enormemente, incluso en áreas verdes. Claro que existe el problema de la segregación, ¿ya? Yo creo que incluso la misma contaminación, nos hemos dado cuenta, en el año 2014 prácticamente no hubieron episodios de preemergencia. De preemergencia. Y bueno, y yo creo que la política nacional de desarrollo urbano que se está tratando de implementar a través del Consejo, que ahora es permanente, va en la dirección correcta, en el sentido de que los instrumentos de planificación territorial ya no son las grandes planos 1 a 20.000, hablando técnicamente, digamos, sino que va al gobierno local, ¿ya? Tiene que haber barrios integrados, se vuelve el barrio, y eso es lo que va a permitir que el transporte, por ejemplo, ya no sea necesario cruzar toda la ciudad, sino que hayan servicios distribuidos territorialmente y no concentrados como están ahora, que obliga a estos viajes permanentes que son larguísimos y agotadores, ¿ya? Así es que creo que por ahí va un camino que podría llegar a mejorar bastante la calidad de vida de las personas. Arturo, en las ciudades, no quiero que nos quedemos solamente en Santiago, uno tiende a ser centralista porque uno vive acá. Gran error y gran egoísmo de parte nuestra. Insisto en la misma pregunta, pareciera que los dados ya están jugados. No existe además, por ejemplo, aquí el orgullo de vivir en Santiago como el orgullo de los porteños en Buenos Aires ni el que vive en Valparaíso. Entonces, estamos solucionando algo que viene con un problema estructural, con el ADN ya viene chueco. Entonces, sí, ¿o soy pesimista? Yo soy un poquito más pesimista ¿Que yo? En las actuales condiciones de ahora. Es decir, yo comparto lo que dice Patricio, de que es necesario incentivar que la gente se vaya afuera, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo como país para eso? Porque fíjense que recién pasó la reforma tributaria y no hablaba nada de centralización fiscal, absolutamente nada. Entonces, si tú quieres que los gobiernos regionales impulsen iniciativas, los gobiernos locales fuera de Santiago impulsen inversiones para poder atraer a la gente que se vaya a vivir a... Finalmente, eso va a ocurrir solamente si el gobierno central cree o no que es pertinente hacerlo y en qué momento. Y perdóname, con estos tamaños de Estado que tenemos, con nuestra capacidad de recaudación, es muy poco lo que podemos hacer. Entonces, yo sinceramente no soy tan optimista en eso. Yo sé que la política va a ayudar, pero siento más que nada que nosotros no estamos como país generando las condiciones institucionales, estamos hablando de eso, para que eso ocurra, ¿ya? Más bien son iniciativas que van en sentido correcto, como bien señalaba Rodrigo, pero creo que son insuficientes para el tamaño de los problemas que nosotros tenemos. ¿Víctor? Mira, yo creo que se pueden hacer cosas.
Pero tomando en cuenta la realidad, por ejemplo, el transporte no puede resolver un problema de cómo se hizo esta ciudad. Inorgánicamente se extendió, ¿ya?, con el nivel de segregación que hay, que una persona, la nana o el trabajador de la construcción que tiene que salir de San Bernardo o de Maipú o de Puente Alto se demore al final 4 horas en ir y volver, digamos, al otro extremo de la ciudad. Son cosas que son mucho más complejas y mayores que el puro problema del transporte. Ahora, cuando fui intendente, iniciamos el Plan Santiago Verde, estábamos conversando aquí, que es un gran plan que dio un impulso, ha mejorado la situación en los últimos 8 años de verde. Bueno, subió de prácticamente en parques, un 50% la cantidad de metros cuadrados por habitante. Sí. La distribución del verde era casi peor que la distribución del ingreso. O sea, en Vitacura, que era lo mejor, era como 21 metros por habitante, y qué sé yo, en Los Espejos era 0 como y tanto, en la Florida, que uno podría imaginarse que era mucho mejor, era 3 y tanto. Y eso se podría haber hecho más rápido. O sea, yo creo que se podían utilizar recursos del gobierno regional, concentrando más los recursos, no desperdigándolos tanto, y podríamos haber tenido un impulso en el verde mucho mayor. Empezamos también el primer plan maestro de ciclovía, que hoy día son un boom, ¿ya? Entonces, pero volviendo al transporte, que es un punto, yo creo que aquí la solución es una buena combinación de metro y buses. Porque el metro da certeza, es más rápido, pero solo funciona donde hay mucha demanda. Claro. No va a llegar a la población Pablo de Roca en La Pintana. Y los buses son flexibles. Se meten en la malla y llegan al puerta a puerta. Y cuando hay problemas en el metro, colapsa todo. En cambio, cuando hay problemas con un bus del Transantiago... ¿Y la planificación urbana es una solución? ¿Va a ayudar o simplemente va a ser algo que va a sacar plata, pero no, finalmente no nos va a ayudar? Yo creo que no nos va a ayudar en nada, porque los otros van a seguir igual. Llegarán a ciertos puntos, pero yo no me imagino a alguien que dice, no, voy a ir caminando por la tarificación urbana. Pero cuidado, mira, Londres, que es un buen ejemplo, nosotros vamos a hacer un congreso en septiembre y vamos a traer a la gente de Londres para ver eso, porque tiene parecidos con lo nuestro. Por ejemplo, tiene una combinación de 400 kilómetros de metro, en Chile tenemos, en Santiago 100, y 8.700 buses. Tú sabes que los buses mueven el doble, ¿ya?, que lo que mueve en el año. El metro mueve 1 billón de viajes y los buses 2 billones. Diariamente son 3.600.000 viajes en metro y 6 millones y tantos viajes en buses. Entonces, es una combinación, y ahí se instaló la tarificación vial y ha dado resultados. Pero porque hay una oferta. Pregunta súper básica. Ahí estamos viendo imágenes de bicicleta, me acordé de la ciclovía. También están creciendo de forma inorgánica. De hecho, llegó una ciclovía hasta acá, porque la comuna lo hizo así. Sí, pero hay un cambio brutal. A partir de hace 3, 4 días atrás hay una nueva instrucción para que todos tengan el mismo estándar. Pablo, si tú me permites, yo quiero hacer un comentario respecto a las áreas verdes. La opinión pública no está debidamente informada respecto a un error garrafal que cometieron nuestros parlamentarios el año 2004, cuando en forma, yo diría, bastante brutal, aprobaron un proyecto de ley que estaba referido al tema de las expropiaciones por las afectaciones de utilidad pública, en términos de que las calles siempre en los planos reguladores establecen ciertas zonas en los bordes para futuro ensanche, de acuerdo al crecimiento. Pero lamentablemente alguien metió la mano y también consideró que también estas afectaciones incluían a los parques, a las áreas verdes, a los parques intercomunales y parques comunales. Afortunadamente este asunto se revirtió. Hace un año atrás, tengo entendido, que se aprobó, digamos, que esa ley quedaba en nada. ¿Por qué cuento esto yo? Porque en el periodo que estaba vigente esta ley de utilidad pública, que se llamaba, se perdieron solamente en la ciudad de Santiago más de 2.500 hectáreas proyectadas como áreas verdes que estaban en poder, y siguen en poder, de actores privados. Como se produjo la desafectación de las mismas, la normativa establecía que a esos privados se le iban a llegar las normas de edificación de las zonas colindantes a su parque que nunca fue parque. Claro. Y ahora se están construyendo torres y un montón de cosas. Pero lo importante es que eso se revirtió. Hoy día volvió a como era la cosa antes. Es decir, vamos a tener mayoritariamente áreas verdes en unos años más. Y por otro lado, también quiero destacar que circunstancialmente, y estas son las cosas curiosas que pasan en la vida,
el negocio inmobiliario que hizo Cabal, ¿no es cierto?, del matrimonio Compañón Dávalos, afortunadamente produjo algo bueno y algo tremendamente positivo. ¿Cuál es? Que como consecuencia de ese negocio especulativo, la Presidenta de la República entendió, y lo criticó mucho, ¿no es cierto?, mucho, que estas actividades especulativas, estas actividades que se generan con información privilegiada, actividades comerciales, digamos, donde existe mucho el secretismo, se debiera terminar. Y afortunadamente la Presidenta hace 4 o 5 días atrás anunció que va a mandar un proyecto de ley, que yo creo que ya debe estar allá porque lo va a mandar con suma urgencia, de tal forma que ahora el Estado va a capturar algún porcentaje de las plusvalías que se producen con los cambios de uso de suelo, con los cambios de norma en los planes reguladores comunales. Es decir, está imperando la racionalidad a partir de ahora, lo cual es muy bueno. Vamos a seguir analizando este tema. Dame un segundito, Rodrigo. Vamos a seguir analizando este tema. Tenemos en el móvil a Luis Miguel Galindo, Desarrollo Sostenible y Asentamientos Urbanos de la CEPAL. De inmediato vamos con usted, Luis Miguel, para ver cómo lo ve también una institución, una entidad internacional como es la CEPAL, el desarrollo urbano. ¿En qué consiste? ¿A qué le llamamos desarrollo urbano? Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Lo presentábamos antes de irnos a la pausa, don Luis Miguel Galindo, que eres jefe de la División de la Unidad de Desarrollo Sustentable y Asentamientos Urbanos de la CEPAL. Luis Miguel, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí. ¿Existe el desarrollo sostenible en un país como el nuestro y en qué consiste este? ¿Chile tiene desarrollo sostenible? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen desde la CEPAL? Sí, yo mencionaría incluso la visión general para América Latina. Yo creo que ya la han tocado. Hay un problema, a mi juicio, de una paradoja, un dilema que enfrenta América Latina y por lo tanto la parte urbana. Lo que vemos en general es que el crecimiento económico lo que va generando es consolidar nuevos grupos de ingresos medios y bajos en nuestra región. Pero normalmente sabemos que hay ciertos patrones regulares que vienen acompañados con eso. Por ejemplo, sabemos que la proporción de gasto en alimentos va disminuyendo conforme el ingreso aumenta. Cómo se llenan esos nuevos espacios de consumo o demanda son fundamentales para entender lo que está pasando en América Latina y en la parte urbana. Por ejemplo, una cosa que vemos es que la gente empieza a migrar del transporte público al transporte privado. Esto en realidad está respondiendo a que estos nuevos grupos de ingresos medios y bajos no consideran al transporte público de calidad suficiente para cumplir sus requerimientos de movilidad y necesidades cotidianas. Y esta migración lo que está generando son efectos negativos de contaminación ambiental, atmosférica, que ya se han hablado. Pero nuestra apuesta es que esto está sucediendo también en otros bienes. Esto es, uno podría pensar que los pobres, conforme van aumentando su ingreso, van migrando del transporte público al transporte privado, de la educación pública a la educación privada, de la salud pública a la salud privada. Y esta migración está llevando a que se genere una mayor heterogeneidad y una mayor segmentación de estos distintos usos de los servicios. Y eso en general no tiende a ser un desarrollo sostenible. En general está generando un conjunto de externalidades negativas adicionales que hoy no podemos resolver. ¿Cómo se puede de alguna manera compatibilizar el desarrollo natural, el crecimiento natural de una persona con lo que tú dices? Por ejemplo, que el auto no solamente da comodidad, no solamente me puede transportar más rápido, en muchas oportunidades, no siempre, pero también me da estatus. Ir a una clínica privada me da estatus. Entonces, ¿de qué forma podemos incentivar un tipo de política de tender más hacia lo público planificado cuando hay una aspiración natural y humana de querer vivir bien? Sí, yo creo que ahí está el gran dilema, porque debemos de reconocer y entender que son aspiraciones genuinas de un conjunto de la población, tener transporte privado, tener educación privada, etcétera, y que incluso eso representa la entrada o el acceso a una mejora en su bienestar en el largo plazo. Sin embargo, lo que creo que hay que tratar de evitar es que se genere una segmentación creciente entre aquellos que usan transporte privado, salud privada, educación privada, contra los que usan transporte público, educación pública y salud pública. Hoy, ya lo mencionaban, Londres y muchas ciudades de países desarrollados, en realidad el transporte público, pero también la educación y también la salud no está tan segmentada. Esto es, los diferentes estratos socioeconómicos participan en estos 3 niveles
que en nuestros países, por desgracia, crecientemente no sucede. Yo diría que incluso Chile no es el peor de los casos, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en Centroamérica, es dramático el nivel de segmentación que hoy existe en términos de quién usa el transporte público y quién tiene transporte privado. Y eso tiene que ver, como ya lo mencionaban, con estatus, pero también porque no satisface los requerimientos de la población, por poner un ejemplo de clase media. Esto es, si no hay un transporte público seguro donde la gente pueda subirse con computadoras, tener un nivel de movilidad razonablemente que compita en tiempo, seguridad, movilidad con el transporte privado, vamos a seguir viendo esta migración. Y de continuar esta migración, evidentemente vamos a seguir enfrentando muchos mayores efectos negativos. Luis Miguel, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Excelente aporte. Nos estamos viendo. Gracias. A ustedes. ¿Me dejas decir algo sí, dale. sobre eso directo? Porque mira, yo creo que es clave la calidad del transporte público. Eso se buscaba con el Transantiago, sí, claro. No lo hemos logrado. Pero se podría lograr. Pero para lograr transporte público de calidad, en Europa, el promedio de subsidio público es un 60%. En Estados Unidos más todavía, pero es menos importante el transporte público en Estados Unidos. Claro. Pero en Europa el promedio es el subsidio operacional al transporte público. ¿Qué es lo que es eso? Eso que a la vena del transporte tú te permite tener un bus de más calidad, un bus con más asientos, un bus con aire acondicionado, ¿ya? Sin subir la tarifa, porque tienes que permitir el acceso. Claro. Entonces, eso tiene subsidios muy grandes. El subsidio que hay acá ha sido un subsidio básicamente social para los estudiantes y para financiar los transbordos. La gente paga un pasaje y puede hacer 2, 3 viajes. Claro. Pero no ha existido subsidio para subir la calidad. Y es una discusión que hay que hacerla, porque siempre se ha discutido como que el déficit del Transantiago, que falta más plata, y nunca se ha discutido, bueno, queremos llegar a tal nivel de calidad de cosas que esto se haga atractivo, ya que cuando estés en el taco de auto veas pasar por la vía del corredor del lado, la vía exclusiva, disparado un bus, y empecé a pensar, chuta, a lo mejor es más ¿cuánto rápido debiera costar el pasaje para llegar al transporte de calidad óptimo en Santiago? No tengo la respuesta exacta a eso. ¿Pero cuánta plata le falta? Es que depende de lo que quieres. ¿Tú quieres un bus de estándar como lo que te encuentras en Londres? ¿O no? ¿Quieres un bus con mucho más asientos, que a la gente le gusta andar sentada? Eso significa mucho más buses porque se llenan más rápido. Pero en fin, depende. ¿Le quieres poner como los carros del metro aire acondicionado los buses? Es una decisión. Todo eso va costando o 50.000 millones de pesos más o 100.000 millones de pesos más, pero es una decisión que hay que discutirla racionalmente. En el sentido, no cuál es el déficit, cómo tapamos esto, sino qué nivel de calidad quieres llegar tú. Sí, yo estoy de acuerdo que el tema del transporte es esencial. No obstante, un poco lo decíamos, conversamos, si el tema es que nosotros no estamos planificando ciudades hace mucho tiempo, desde la época de Juan Parroquia, que se hizo una visión propia. Es que los planes reguladores norman los usos de suelo y condicionan, digamos, la iniciativa privada. Pero no hay, cuando hablamos de planificación estamos hablando de una visión prospectiva. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos de Temuco a 30 años más? ¿Qué queremos de Arica a 30 años más? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pero no puede ser una decisión, primero, atomizada políticamente, con instrumentos insuficientes, como decía Rodrigo, y además con una gestión que depende de los gobiernos de turno. Es decir, necesitamos profesionalizar y crear agencias metropolitanas de planificación. Se ha hablado mucho de los caciques, los alcaldes mayores. Si lo que pasa es que no tenemos institucionalidad para planificar, para hacer las cosas en serio. El problema de la institucionalidad. Perdón. Fíjate que bueno que tú hayas hablado de Parroquia. Bueno, Parroquia, tengo entendido que está vivo, a pesar de sus años. Él fue el creador con otros arquitectos, uno de los cuales un urbanista, Juan Honnold y otros, creó el primer instrumento intercomunal normativo de tipo urbano del año 1960. Este instrumento fue reemplazado en el año 1994 por el famoso Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cuyos técnicos, arquitectos, geógrafos, etcétera, etcétera, que intervinieron en la elaboración de este instrumento, tomándose en cuenta todas las variables que ya todos conocemos, señalaron con bastante claridad en su memoria explicativa y en otras, y en declaraciones públicas, que Santiago no podía seguir creciendo horizontalmente. Está escrito. Claro. Esto tiene que ver con la triste realidad, porque una cosa son los instrumentos normativos escritos y publicados en unos mamochetos de este porte, ¿no es cierto? Y otra cosa es el diario vivir. Todo lo que se dijo en ese instrumento se ha incumplido. Y la verdad de las cosas es que cuando se habla de transporte público de calidad como existe en Europa y en Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que
en el caso de la región metropolitana de Santiago, esta es una ciudad muy extendida. Es más, tengo entendido, y tú me vas a ratificar o desmentir, que el Transantiago no llega a todas las comunas de la región metropolitana. Tengo entendido que a Lampa no llega, y a otras tampoco. Con lo cual la gente más pobre que vive en esas comunas tienen que pagar unas tarifas tremendas para unos actores que no están regulados por nadie, y la verdad es que es tremendo eso. Pues. De una cosa, Rodrigo, mira, dentro de las ciudades bien evaluadas para vivir, de acuerdo al último estudio, está Punta Arenas, Puerto Vara y Concepción. Sí. Y por el lado contrario está San Antonio, San Felipe y Linares. ¿Qué es lo que es que vive poca gente en Punta Arenas que lo hace más vivible? A ver, hay un tema de escala, sin duda, ¿no? Punta Arenas, por otro lado, que lo conozco bien, me tocó trabajar allí en el estudio para el centro cívico, es una ciudad que tiene un nivel, no sé, yo lo encuentro que esto está relacionado, tiene un nivel cultural distinto, ¿ya? Es una ciudad bastante homogénea, tiene un tamaño absolutamente manejable. La relación, por ejemplo, con la costanera se resolvió varios problemas. Tiene, a su vez, un centro único, pero muy bien conectado con la periferia, ¿ya? Y creo que todo eso da una calidad de vida, aparte del clima extremo, que también genera que haya un acondicionamiento mejor en los hogares. Pero yo quería tomar otro punto también, y que tiene que ver con que hoy día las calles son las mismas, ¿ya? Pero se está peleando, ¿no es cierto?, quién ocupa las calles. Claro. Está transporte de carga, transporte público, automóvil, bicicleta, moto, peatones, ¿ya? Y todos ellos están peleando estacionamiento, lugar y espacio para circular. Si tú miras lo que está pasando, están ganando en cierto modo la batalla de la ciclovía, inorgánicamente. Porque aquí esto hay que pensarlo en forma integral. Si esto no se puede pensar que resolvamos el transporte público, que hagamos, paremos de comprar más autos, pongámosle un impuesto tremendo a tener un auto para que la gente no... No, si esto hay que pensarlo de manera integral, ¿ya? Y hay que pensar que todos estos actores, esta movilidad, están en una ciudad que cambia violentamente, muy rápidamente. De manera que hay una diferencia entre los sectores centrales y los periféricos, y hay una necesidad de considerar integralmente el uso del espacio público. Los planes reguladores regulan la edificación en general, pero no regulan los espacios públicos. Entonces, ahí tenemos un problema. Víctor está inquieto. Lo que ha dicho Rodrigo es fundamental. O sea, aquí el espacio público vial es limitado. Así es. Todos tenemos el mismo derecho a ocuparlo, pero digamos la verdad, hasta aquí todos entendemos que los autos son los dueños de las calles. Los autos andando y los autos estacionados, no solo los andando. Entonces aquí viene una exigencia de redistribuir el espacio vial. Los ciclistas han hecho una cuestión muy interesante porque han ido conquistando eso, pero la verdad es que cuando tú ves un bus metido en un taco de autos, es la cuestión más antidemocrática del mundo, porque en esos autos que están alrededor va una persona, en el bus van 100, y esas 100 personas tienen derecho a ocupar un espacio público vial mucho mayor, y por eso que es muy dramático que el Transantiago es la explicación principal de por qué no ha funcionado, no la única, pero la principal, es que no se hicieron los corredores, 300 kilómetros de corredores que se iban a hacer, hay 60, y vamos a llegar a 100 en 3 años más. No se hicieron suficientes vías exclusivas, ¿ya? Que respete este derecho a la gente que usa el transporte público a poder ocupar más espacio público vial, ir más rápido. Perdón, conversando y ampliando el tema de las vialidades, de las calles, ¿no es cierto? Desde hace más o menos 13 o 14 años atrás, por una iniciativa de un ex subsecretario de Transporte, tuvo una muy buena idea, se introdujo en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción una disposición que obliga a que todos los proyectos inmobiliarios de cierta envergadura, los grandes, ¿no es cierto?, equipamientos mayores, medianos, etcétera, etcétera, tenían que hacer unos estudios de impacto vial. Correcto. Por las cargas generan más problemas, ¿no es cierto? Y los edificios habitacionales, digamos, también, de acuerdo a sus características, tenían que someterse a estos mismos estudios. Pero en Chile, tú sabes que somos los reyes de la picardía, po. Somos especialistas. Ilusión. No, pero es tremendo. ¿Ya? Incluso la otra vez hubo un reportaje que en Europa
los delincuentes más frescolines y todo, y que se las saben todas, son los chilenos. Incluso dan unas boletas para financiar la política. Unas boletas, claro. Oye, bueno, pero el tema, ¿cuál es entonces? Fíjate que las normas son muy claras, pero lamentablemente no todos los actores se ciñen a las normas. Y el problema es que los actores, para no hacer los estudios y para no hacer las inversiones requeridas en obras de mitigación, de compensación, etcétera, etcétera, inventan que sus proyectos de alta carga los dividen en pedacitos, chiquititos. Claro. Y como son chiquititos, van todas las normas disponibles. Y el problema es que todo esto, aunque tú no me lo creas, es tolerado por las autoridades competentes. Arturo, me voy a comerciales, así que dale. Sí, no, solamente a propósito de lo que decía el colega La Cepal, el tema de la provisión de servicios de la segmentación en público y privado tiene que ver con el sistema de financiamiento municipal. Si tenemos municipios que hoy día son vulnerables, porque tienen población vulnerable, pero además no hay inversión privada, porque nadie invierte ahí, y tampoco hay inversión pública necesaria, evidentemente lo que estamos haciendo es ampliar las brechas. Entonces, por eso decía que el sistema institucional no es el punto de vista de cómo funciona, sino desde el punto de vista de cómo se financia hoy día. Es muy difícil abordar este desafío que nos plantea el colega La Cepal. Desarrollo urbano, ¿qué es lo que opina el intendente de Santiago? A la vuelta de esta pausa vamos a escuchar su opinión al respecto. Ya estamos de vuelta, por supuesto, en esta discusión abierta. ¿Tenemos ahí unos Twitter o no? Ya después los tiramos mientras estemos al aire. Le preguntamos a Claudio Rego, intendente de Santiago, la pregunta súper básica. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esta ciudad para alcanzar el desarrollo urbano? Y ahí está su respuesta. Mira, yo creo que si hay una expresión brutal y además muy visible de la desigualdad, es aquella que vemos en las grandes ciudades como Santiago. Un reciente estudio establecía que así como 8 de las 15 comunas de mejor calidad de vida estaban en Santiago, 14 de las 15 comunas con peor calidad de vida de Chile estaban en Santiago. Tú puedes cruzar una calle, una avenida y una autopista y pasas literalmente de un continente a otro, no solamente de un barrio a otro. Y esa expresión de desigualdad urbana tiene enormes problemas para una ciudad como Santiago, en delincuencia, en contaminación, en espacios de esparcimiento, en transporte, que son todas dimensiones de los desafíos que tiene Santiago como metrópoli. Ahí está parte de lo que nos comentaba el intendente, que concuerda mucho con lo que aquí se ha conversado. A mí siempre me ha llamado la atención una cosa y no le encuentro mucha explicación en términos democráticos. Cuando me tocaba reportear en la calle, me pasaba de una comuna pobrísima a una que tenía plata y decía, pero ¿cómo? Porque el municipio es pobre, las calles son feas, los paraderos son feos, las veredas están rotas, y para qué hablar de los servicios que dan ellos, me refiero a colegios, también los policlínicos, equipamiento. Entonces, ¿por qué no se reparte igual la plata entre las comunas? Este es el sistema de financiamiento que está agotado. Es decir, piensan ustedes que hay un fondo común municipal que efectivamente favorece a las comunas más vulnerables, pero esa repartija de dinero no es suficiente. Piensa tú que comunas como Providencia, Las Condes y Vitacura, el 98% de los recursos no dependen del Fondo Común Municipal. Eso es absolutamente autónoma. ¿Y en qué lo invierten? Si son comunas que tienen población que no es vulnerable, lo invierten en infraestructura, equipamiento, áreas verdes. Al contrario, los municipios pobres, que es lo que señala el intendente Rego, son municipios que no recaudan mucho, porque obviamente los contribuyentes muchos no pagan ni siquiera, digamos, algunos tipos de contribuciones, y más encima nadie invierte. Por lo tanto, no hay permiso de edificación, no hay nada, y por lo tanto quedan ahí empantanados. Mucho la segregación, porque si tú mezclas y tú integras, Peñalolén, por ejemplo, es una comuna bastante mixta y equilibrada, y eso genera un beneficio para todos. Claro. ¿Tú querías decir algo, Rodrigo? Sí, claro. Hemos hablado con el intendente Orrego, y él dijo una cosa que aquí mis colegas me van a matar, pero él dijo que ya el problema, la ciudad, a la escala metropolitana como Santiago, no es un problema de arquitectos y urbanistas, es un problema político. Claro. Ya, yo creo que eso es clarísimo. Nosotros tenemos que entender de que aquí, si no hay una voluntad política fuerte que tome medidas drásticas, Santiago colapsa en poco tiempo más. Y siguen otras ciudades también. Y no es un problema ya solamente de técnico. Es un problema político. Y yo estuve de acuerdo con él en esto en un seminario que hicimos en la universidad. ¿Ya?
Él lo dijo con toda claridad. Y creo que, independiente de que haya un alcalde mayor o una entidad coordinadora, aquí esto no es un problema técnico ya, es un problema político. Ahora, a propósito de política, a ver si me ayudas con lo siguiente. A mí me cuesta entender mucho, por ejemplo, el rol de los cores. Cuesta mucho entender el rol de los concejales. Entonces, pareciera que hay muchos actores, muchos problemas, poca plata. No influyen ellos. Y falta una decisión. Yo tengo la impresión que los consejeros regionales, como los concejales, al no tener realmente un compromiso con el servicio que les paga su estipendio, no tienen mayor injerencia en nada. Aquí los que mandan, y mandan relativamente, son los intendentes. Orrego no tiene todas las atribuciones que debiera tener para manejar esta región. Yo quiero comentar algunas situaciones muy puntuales. Los instrumentos de planificación señalan con meridiana claridad que ¿cómo se llaman? Donde sale el agua, pues la... ¿Qué cosa? ¿La regulación de la Ley General de Agua? No. Los bordes de los ríos. Ah, correcto. Los bordes de los ríos. Las riberas. Las riberas. Todas estas son zonas inundables y en todas estas zonas inundables donde no se pueden construir viviendas, permanentemente son ocupadas. Correcto. Recientemente, con la tragedia tremenda que pasó en Atacama, un actor privado angostó el río Copiapó. Lo angostó para construir una vialidad chiquitita y tener espacio para construir estacionamiento. Era un mall que se me olvidó el nombre incluso. Pero resulta que como consecuencia de ese comportamiento, yo diría absolutamente impúdico, de intervenir un curso de agua, que ellos no tienen ninguna atribución para hacerlo, porque para eso tenemos la Dirección General de Agua y la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, ellos debieran decir por qué diablos se están haciendo todas estas cosas. Esta situación puntual se la representamos oportunamente a Alberto Undurraga, él lo está analizando, y por eso que yo sostengo, una cosa son las normas. En Chile tenemos muchas normas, tenemos muchas leyes, somos los mejores del mundo para normar y para regularizar y para hacer y sobre cosas. Regular también. Oye, pero el tema es que como no hay fiscalización, cada actor privado, en definitiva, hace lo que desea. Fíjate que en la comuna de... Perdón, termino de inmediato. En la comuna de Lo Barnechea, una geógrafa nos mandó un documento donde se hace un análisis de cómo en esa comuna de Lo Barnechea se están construyendo viviendas en sectores donde no se pueden construir viviendas. Y eso lo sabe el Ministerio de la Vivienda. En todo caso, el mall, yo lo vi, quedó inundado, quedó inundado ¿El de entero. Copiapó? El de Copiapó. Ya, quedó inundado entero los estacionamientos subterráneos. O sea, y olvídense cómo sigue estando Copiapó y todo ese sector. Rodrigo. Arturo, te he cambiado el nombre de todo el programa. La cámara número 3. Capaz que me lo cambie cuando salga el programa. Claro. Arturo, la cámara número 3 es toda tuya. Tienes 30 segundos para decir lo que quieras del tema que quieras. Me parece que el tema de calidad de vida es inabordable con la institucionalidad actual. Creo que es un problema político, es un problema también de calidad de instrumentos y también de una gestión más coordinada que debe ser más descentralizada a los gobiernos regionales y locales, pero con mejores recursos humanos, técnicos y financieros para hacerlo. Víctor, ahí tienes la cámara número 2, 30 segundos, lo que tú quieras. Visité Curitiba. Impresionante. Esa ciudad se ha hecho con el transporte. Se delineaba un corredor BRT y ahí se empezaban a construir edificios. No como acá que tú mandas gente a una población en San Bernardo sin saber cómo va a llegar la gente ahí, cómo va a salir de ahí. Entonces, yo creo que el transporte público puede ser un gran instrumento y su subsidio tenía beneficios desde el punto de vista de la congestión, de la contaminación, de los accidentes tremendos. El beneficio, vamos a calcularlo, vamos a decirlo en un tiempito más, luego, es mucho mayor que el subsidio público que se necesita, va a beneficiar la ciudad. Y necesitamos una autoridad metropolitana del transporte. Así es, en cada una de las ciudades que están viviendo esos problemas, octava región, quinta región. Don Patricio, las grandes ciudades. Ahí tiene la cámara número 3, 30 segundos, lo que quiera. Lo que nosotros quisiéramos que finalmente el Estado ejerza sus atribuciones, ellos tienen un rol. Afortunadamente la presidenta Bachelet le dio atribuciones a esta comisión anticorrupción que dirige Eduardo Engel. Yo creo que se va a hacer mucho ahí. Y también tenemos la otra comisión de los colegas de ustedes, de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, que también están haciendo una muy buena tarea. De tal forma que creemos que se va a producir el milagro en la medida de que salgan nuevas leyes
de acuerdo a las propuestas de estas dos comisiones, yo creo que en unos años más Chile va a ser un país como se merece, un país donde existe igualdad de oportunidades y donde tengamos ciudades verdaderamente sustentables, que es lo que todos nosotros quisiéramos. Don Rodrigo de la Cruz, ahí tiene la cámara número 3. Sí, yo creo que, tomando en cuenta un poco lo que se ha dicho, aquí hay un problema de institucionalidad, ¿ya? La institucionalidad, tenemos claros los diagnósticos, tenemos claras las políticas urbanas, pero no tenemos la institucionalidad. Y esto requiere de un acto político fuerte. ¿Ya? Decisión política. Creo que uno de los temas emergentes, fundamentales, es precisamente lo que se llama la caminabilidad. Es incorporar en esta integración de todos los sistemas de movilidad de la ciudad también al peatón, que está sumamente postergado y realmente la mayoría de los viajes, la mayor cantidad de viajes que se hacen de movimiento dentro de la ciudad son peatonales. Entonces tenemos que recoger también eso, porque se le da prioridad al transporte público, se le da otra prioridad al auto, ahora están luchando los ciclistas y los peatones tenemos que dejarlo. En la universidad vamos a hacer un seminario de caminabilidad y vamos a tratar de construir el índice de caminabilidad de Santiago. Así es que creo que es un tema importante, pero que se requiere el apoyo político. Ahí va a estar presente y protagonista el ciudadano de a pie. Exactamente. Literalmente. Seminario ciudadano de a pie. Del cual mucho se habla. Por claro, exactamente. Pero poco se hace. Y poco se hace. O sea, uno vive en la comuna de La Cisterna y tiene al lado San Miguel y cómo cruza de una comuna a la otra. Oye, tangencialmente aquí se habló de la ciclovía. Sí. Es muy importante una decisión reciente que se tomó en términos de estandarizar estas ciclovías, que todas sean iguales. Igual y que se lleguen a unir. Muchas gracias, señores. Y que haya una interconexión. Gracias. Y aprovechamos de pedirle a Las Condes que también se incorpore al plan grande que tienen. Integrar. Las Condes está afuera. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pablo. Esto ha sido un tema país que quisimos abordar aquí en Actualidad Central como lo tratamos de hacer siempre. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana aquí en esta discusión abierta, en la presentación de CNN Chile y Universidad Central. CNN Chile y Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Y contrata hoy tu APB en afphabitat.cl. Presentaron Actualidad Central. Discusión abierta con Pablo Millas.